El Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo acusan de presuntos delitos de lesa humanidad por la estrategia de seguridad aplicada durante su gobierno. Según ellos, la estrategia de abrazos no balazos propagó la violencia en el país. Los panistas argumentan que durante su sexenio existió una política de omisión frente al crimen organizado y que acuden a un organismo internacional porque las instituciones judiciales mexicanas están cooptadas por Morena. La presidenta hoy reaccionó al respecto y señaló la hipocresía del PAN y cuestionó su credibilidad. Mencionó que a lo mejor quieren expiar sus culpas. Y es muy sencillo como lo siguiente: para que haya crímenes de lesa humanidad, debe de existir primero crímenes de guerra o una declaratoria de guerra. No puede haber un solo delito de lesa humanidad si no hay un delito de guerra previo. Andrés Manuel López Obrador no declaró en ningún momento una guerra contra el narco. ¿Qué presidente sí lo hizo durante su sexenio? Felipe Calderón. Prohibido olvidar. Vamos a escuchar lo que está denunciando el PAN y lo que hoy responde la presidenta Sheinbaum. En Acción Nacional acabamos de presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional para que se investigue la responsabilidad de quienes permitieron que en México llegara una de las peores crisis de violencia en toda su historia. Lo hicimos porque esta tragedia no es producto de la casualidad. Es consecuencia de una decisión política perfectamente sistematizada, calculada antes de llegar al poder y después de tomar el poder. Andrés Manuel López Obrador impulsó una estrategia resumida en 3 palabras: abrazos, no balazos. Y el resultado hoy está a la vista de todos. Pero qué descaro estos del PRIAN, porque ellos son los verdaderos criminales. Y para aquellos y que quieren olvidar, para las nuevas generaciones, aquí está la verdad y con pruebas. Y la tranquilidad de los mexicanos. Es un enemigo que no conoce límites, que lastima profundamente a toda la sociedad por igual, que atenta contra la paz, contra nuestra seguridad y contra nuestras instituciones. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Pocos días después de haber asumido como presidente de México, Felipe Calderón dio curso a la iniciativa que se convertiría en la marca indeleble de su sexenio, la guerra contra el narcotráfico. El anuncio lo realizó en diciembre del 2006 y el primer operativo donde se desplegaron a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico ocurrió en Michoacán, donde reinaban 2 cárteles, los Caballeros Templarios y la familia michoacana. Un año después, los resultados eran espectaculares. Los asesinatos de civiles se habían incrementado un 30%. Semejante resultado hubiera llevado a una persona reflexiva o bien intencionada a preguntarse si la iniciativa era correcta, pero no fue el caso de Felipe Calderón. Siguió adelante como si nada hubiera pasado. En el segundo año los resultados fueron más espectaculares aún porque aumentó la cantidad de homicidios, que ya superaba el 60%. Este dato tampoco lo llevó a la reflexión porque al tercer año Felipe Calderón ya había logrado duplicar la tasa de homicidios que tenía al momento de asumir la presidencia. Así es, pero sus logros tampoco se detuvieron allí. Un año más y ya estamos en el 2011 y Calderón logra su récord. La genial iniciativa de su guerra contra el narcotráfico había convertido a México en un auténtico baño de sangre. La tasa de homicidios en apenas 4 años se había incrementado más del 120%. Uno de los funcionarios responsables de la estrategia para combatir el narcotráfico era el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En 2013, cuando ya no se encontraba en el cargo, la revista Forbes lo incluyó en un ranking nada halagüeño, el de los 10 hombres más corruptos de México. La deriva de García Luna apenas comenzaba. ¿Dónde está hoy este personaje? Bueno, detenido en una cárcel de Estados Unidos con una condena de 38 años de prisión hasta el 2052, acusado por narcotráfico, sobornos y crimen organizado. Todo esto mientras llevaba adelante su supuesta guerra contra el narcotráfico. García Luna iba colaborando con el cártel de Sinaloa, recibía jugosos honorarios a cambio
cambio de sus servicios por parte de los capos, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada específicamente. La periodista Anabel Hernández denunció en su momento que Felipe Calderón sabía de los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Entre las fuentes destaca otro narcotraficante hoy preso, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien hizo llegar a la periodista información acerca de los contactos de García Luna con Sinaloa. Y otra periodista que lleva décadas. Otro subproducto de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico fue la multiplicación de las denuncias por violaciones de los derechos humanos. Además, como ocurre en todo el mundo, las Fuerzas Armadas tienen sus propios tribunales para juzgar el desempeño de sus integrantes. El corporativismo alimentó entonces la impunidad. La cara más brutal de esta fracasada guerra contra el narco fue la aparición de un nuevo flagelo que México no padecía, el paramilitarismo representado en el grupo conocido como los Zetas. En un primer momento, los Zetas eran un grupo armado que trabajaba para el cártel del Golfo. Y fue creado por un militar, Arturo Guzmán de Sena, que había sido entrenado por el ejército israelí. Y entre sus primeros integrantes también se encontraban oficiales que habían pasado por la Escuela de las Américas, que es la institución en la que Estados Unidos entrena a militares latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia que incluyen, obviamente, la tortura. Yo creo que gente divina, gente buena, gente de bien. Divina, gente de bien. Arturo Guzmán de Sena formó los Zetas reclutando militares de élite de las llamadas Fuerzas Especiales, en particular del GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Y de esta manera, los narcos, en particular el Cártel del Golfo, accedió a un sicariato de élite con mano de obra bien formada e entrenada. Luego de trabajar para el Cártel del Golfo, los Zetas terminaron independizándose, formaron su propia organización criminal y, como no podía ser de otra manera, terminaron enfrentándose a sus antiguos jefes. El enfrentamiento fue tan cruento que poblaciones enteras en la frontera entre Tamaulipas y Texas se convirtieron en pueblos fantasmas. Algunas de las masacres perpetradas por este grupo, nos vamos a ahorrar describirlas, pero créanme, superan lo más macabro de lo más macabro. Los Zetas marcaron un salto cualitativo en el ejercicio de la violencia ligada al narcotráfico y, a modo ilustrativo de su poder de fuego, durante la detención en Tamaulipas de uno de sus fundadores, Jaime González Durán, fueron incautados 500,000 cartuchos, 400 armas y 287 granadas. ¿De dónde habrán llegado, no? La guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón pretendía que las Fuerzas Armadas combatieran a las organizaciones criminales. Los Zetas son la metáfora y la hipérbole de su fracaso. Militares de élite formando su propio cártel y cometiendo crímenes indescriptibles. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.